La verdad que la justicia del Vaticano es peor que la justicia de los fariseos. Ya no hayan cómo tapar sus vergüenzas. En esta ocasión tenemos una gran interrogante en todos nosotros sobre lo que se empieza a rumorar o se empieza a asomar en el Vaticano. Se trata ni más ni menos del protegido del Papa Francisco, porque así tiene que decirse así. El jesuita multidelictivo ha cometido múltiples crímenes, múltiples abusos, y el Papa Francisco lo protege. Pero están saliendo rumores de que se le está exigiendo al Papa Francisco que lo reduzca el estado laical. De eso vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a ver si se hace realidad. No creo yo, pero vamos a ver. Pero de eso vamos a hablar el día de hoy. Te invito a que me acompañes, hermano en Cristo, en este programa. Y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Yo les aseguro que si su justicia no es mayor a la de los fariseos, ciertamente no entrarán al reino de los cielos. En el Vaticano también existe esa hipocresía, esa doble vara de medir, esa privilegios para unos, castigos para otros, tormentas para unos, primaveras para otros. Y eso no es justicia. Una definición pobre de justicia es darle a cada quien lo que se merece o cada quien su parte. Pero aquí en la Iglesia Católica parece que no es así. Tristemente es una realidad. Hay unos obispos que son fulminados por el Papa Francisco de un solo plumazo, echados a la calle. Hay cardenales también que fueron desterrados de sus cargos. Burke, Müller, entre otros más. Obispos como el de Puerto Rico también. Sin embargo, hay otros obispos y cardenales y sacerdotes que son protegidos. Vamos a centrar nuestra atención en este jesuita, el padre Marco Rubni, que es un multidelincuente. No es un solo caso de abuso, no. Son más de 10, más de 15, pueda que más de 20. Los jesuitas están asustados porque están quedando en ridículo igual que el Papa Francisco. La credibilidad del Papa Francisco se va a la basura con esto, y eso es grave. Y usted puede decir, ¿por qué se va a la basura? Pues mira las pruebas, ¿no? Pero hay un rumor donde se está presionando al Papa Francisco, le están exigiendo que se ha reducido al estado laical este jesuita. El problema es si lo va a hacer. Vamos a analizar esta información, hermano, que es muy importante para todos. El Vaticano ya no sabe qué hacer para tapar sus errores y sus desastres, y sobre todo su terrible y opaca gestión sobre el caso de Rubni. Y según la carta abierta de un sacerdote cercano al caso, el artista jesuita puede verse en unos días, bueno, que se pudo ver en unos días celebrando misa en Roma, pronto podría ser reducido al estado laical. Roma guarda un absoluto silencio sobre el padre Marco Rubni, el jesuita artista mundialmente reconocido, acusado de graves abusos sexuales a monjas. Pero es inevitable que los fieles se pregunten por las distintas varas de medir que usa el Vaticano para gestionar los abusos clericales, según los perpetradores sean más o menos cercanos al Papa Francisco. Es decir, si el delincuente es amigo del Papa Francisco, tiene protección absoluta en la Iglesia Católica. Si el delincuente es enemigo del Papa Francisco, todo el rigor se le deja caer encima. Bajo el seudónimo de Karel, un supuesto sacerdote esloveno ha publicado una carta abierta anunciando que Rubni pronto va a ser reducido al estado laical. Eso está por verse. Según el sacerdote, la suerte del jesuita ya fue decidida en el Vaticano, mientras la Compañía de Jesús aún lleva a cabo unas investigaciones internas sobre el caso. Rubni será pronto destituido del estado clerical y se le hará desaparecer de la vida pública. Confirman así las fuentes, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo supuestamente en la Santa Sede para que a cambio de una retirada pacífica del jesuita pueda evitarse visitas apostólicas y verificación de
de operaciones financieras en el centro que él mismo fundó. O sea que este señor esconde algo muy duro. La información fue respaldada, al menos parcialmente, por otra fuente del Vaticano, quien confirma que hay una tormenta en las altas esferas eclesiales, aunque no es seguro que Rubni deba dejar el papel como sacerdote, afirma la fuente del Vaticano. La orden de no tocar al jesuita vendría, obviamente, del Papa Francisco. Nadie más puede dar esas órdenes más que Francisco para proteger a un sacerdote o a una un laico, o a un cardenal o a un obispo. Una grave acusación que por ahora es solo un rumor, alimentada por las dudas sobre el papel jugado por el pontífice en todo el asunto. Rubni, el jesuita, de hecho, había sido excomulgado late sentencia en 2020 por una absolución de una cómplice de confesión, es decir, por haber absuelto a una novicia con la que supuestamente había tenido relaciones sexuales. La excomunión se remitió inmediatamente antes del mes, solo por órdenes del Papa Francisco. El Papa Francisco se quiere lavar las manos, pero no se puede. Hay muchas interrogantes que no lo dejan. Y esto es una tormenta grave. A ver, tú eres el único que puede hacer eso. ¿Cómo es posible que estés haciéndolo? El Papa Francisco ha reducido el estado laical, por ejemplo, a Pavone, sin argumentos para que se defienda. Pavone fue reducido al estado laical y sin necesidad, o sea, sin cambios. O sea, es Pavone, sacerdote de Estados Unidos. Y a este jesuita, él dio la orden de que no lo toquen. Porque si lo excomulgó la Congregación para la Doctrina de la Fe, las de sentencias, o sea, automáticamente, y el Papa Francisco le levantó la excomunión en menos de un mes, nadie más puede levantar la excomunión. Déjenme lo digo porque hay personas que se pueden, o es que no, nadie más puede levantar la excomunión, solo el Papa. Y el Papa Francisco dio la orden, tuvo que haberla dado él para que se le levantara la excomunión al jesuita. Y la fuente interna del Vaticano dice, el Papa Francisco dio la orden de que no lo toquen. Estas acusaciones son terriblemente graves. Y es importante que veamos a este delincuente cómo se pasea ampón por los pasillos del Vaticano y por la Iglesia Católica. No vaya a ser el refrán que aplique aquí respecto de los presos, ¿no? El refrán de aquel masón que decía, las cárceles son los lugares que guardan pequeñas ventanas desde donde los pequeños ladrones miran a los grandes ladrones pasear en carretas. Quien entendió, entendió. Entonces, aquí al parecer está haciendo lo mismo. El Vaticano quizás es el nido de ratas donde los pequeños pecadores o las pequeñas ratitas miran a las grandes ratas pasear por sus pasillos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los enemigos del Papa, o los que son no afines al Papa, cualquier cosa que les ven, o incluso sin comprobar como Pavone, son destituidos o castigados duramente o intervenidos duramente por las congregaciones. Mientras que estos jesuitas, como este jesuita, es alto funcionario, amigo del Papa, pero se sabe que es un hombre que es delincuente más de 20 veces, no es un error, y se ve sonriente, se ve tranquilo, y el Papa dice no lo toquen. Entonces estamos hablando de problemas muy graves, acusaciones muy terribles que dejan al Papa en ridículo, básicamente lo dejan en completo ridículo. Y vamos a ver en qué termina, porque esto es importante para trasladarlo a los alemanes. La resolución que se tenga con este jesuita, muy probablemente la van a tener con los alemanes, porque este es un delincuente, ¿de acuerdo? Es un delincuente, el padre Rubni, pero los alemanes también, a nivel espiritual. Quizás a uno no se le pueda encontrar lo mismo que al padre Rubni, ¿verdad? A nivel civil. Pero hablando de pecado, van por la misma, pecado es pecado. La respuesta que tenga el Papa Francisco contra quizás nos va a dar una perspectiva para ver cómo va a responder ante tanto hereje, tanto bárbaro que se ha lanzado a invadir
la Iglesia Católica. Esperamos a ver qué pasa. Y como lo he dicho en otros videos, los hechos van a hablar por sí solos. Y aquí los vamos a denunciar.